Hola a todos, bienvenidos a Estudiando. El día de hoy les traemos al doctor Luis Aguilar, astrónomo de la UNAM y ocasionalmente docente de la Facultad de Ciencias de la UABC. Nos contó de todo un poco, nos contó de su trayectoria, cómo era él de joven, del taller de ciencias para jóvenes, de la misión Gaia e incluso de sus opiniones y percepciones de los problemas que tiene la ciencia en México. Fue una plática muy interesante. Definitivamente el doctor Luis es una persona muy sabia y creemos que pueden aprender bastante. Un pequeño disclaimer es que tuvimos problemas técnicos, entonces el audio puede que no sea el mejor, pero Santiago hizo su mejor esfuerzo para que aún así fuera escuchable y esperemos que no les moleste y que aprendan tanto como nosotros. Espero que hayan tenido un muy bonito feliz día de San Valentín y los dejo con el episodio 8 de Estudiando. Hola, bienvenidos a Estudiando. Este es nuestro episodio 8 y nos acompaña Luis Aguilar. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Santiago? Todo bien aquí, ya a punto de regresar a clases. Pero bueno, aquí tenemos a Luis para que nos distraiga de la escuela. Luis, ¿podría contarnos a qué se dedica o cosas sobre usted para que lo conozca la audiencia? Bueno, pues yo me dedico a tratar de entender cómo está hecho el universo. Soy astrónomo, yo soy oriundo de Acapulco, Guerrero, y obtuve una licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en Ciudad de México, hace ya varios años. Luego me fui a estudiar un posgrado en astronomía a Estados Unidos, a la Universidad de California, en Berkeley. Obtuve mi maestría en el 82 y mi doctorado en el 85. Luego hice un postdoctorado de 3 años en la Universidad de Harvard, del 85 al 88. Y aunque tuve la oportunidad de quedarme en Estados Unidos, en algún momento decidí que mejor me regresaba a México a tratar de ayudar un poco a mi país, y por eso es que desde el 88 regresé a México. Y en la época en que regresé solamente había dos sitios para hacer astronomía, ya sea Ciudad de México o Ensenada, por el Observatorio Astronómico Nacional que está aquí en San Pedro Mártir. Pues yo recuerdo que ya la Ciudad de México me quedaba demasiado grande, me pareció un sitio muy interesante para visitar, pero no para vivir. Entonces decidí mejor venirme a Ensenada, y desde entonces estoy aquí, desde el 88. Soy investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, en la sede de Ensenada. Tenemos nuestro campus ahí pegado al ICESE. De hecho, después de 30 años de vivir aquí en Ensenada, me he acostumbrado ya que cada vez que alguien me pregunta, ¿y dónde trabajas tú? Le digo, bueno, pues ahí en el UNAM. Y luego me dicen, el ICESE. Pues bueno, trato de explicarles que la UNAM no es lo mismo que el CICESE, pero creo que en la mente de las gentes aquí en la localidad pesa más el CICESE que la UNAM. En fin. Entonces, pues a grandes rasgos eso es lo que hago. Hago investigación en astronomía. Hay dos tipos de astronomía a grandes rasgos: la astronomía observacional y la astronomía teórica.
la herramienta principal del astrónomo observacional es el telescopio, la herramienta principal del teórico es la computadora, los observacionales son los descubridores, son los que van a descubrir la estrella más grande de la galaxia o la galaxia más lejana en el universo. Y a los teóricos lo que nos toca es explicar por qué se forma una estrella tan grande o cómo puede existir una galaxia tan lejana. Entonces unos descubren y otros tratamos de explicar, haciendo modelos en la computadora, ¿no? Otra faceta de mi actividad profesional es la enseñanza. Me interesa mucho la enseñanza, me gusta la enseñanza. Desde que llegué he sido maestro en la Facultad de Ciencias de la UABC aquí en Ensenada. El último año dejé de enseñar por pandemia. Y lo que suelo hacer es que un semestre doy a nivel de licenciatura en la UABC y al siguiente semestre doy a nivel de posgrado en la UNAM, el posgrado que tenemos en astronomía. ¿Sí? Por lo general en la UABC enseño la materia de mecánica clásica, física teórica 1, y en el posgrado enseñó la materia de estructura y dinámica estelar. ¿Sí? Y una tercera faceta de mi actividad profesional es la divulgación. Yo creo que es muy importante la divulgación, dar a conocer al público en general lo que está uno haciendo. Es muy importante, no solo para que el público esté informado, sino a los científicos también nos sirve mucho el tener el apoyo de la sociedad. Después de todo, lo que hacemos financia en gran medida gracias a los impuestos que todo el mundo paga. Entonces, pues es una relación bidireccional y es muy importante tenerla. No es bueno encerrarse uno en su oficina y dedicarse uno nada más a sus investigaciones. Uno tiene que devolver a la sociedad de lo que salió uno, un poco de lo que ha logrado adquirir, ¿no? Entonces, pues son esas las tres facetas a las que me dedico, ¿no? Investigación, educación y divulgación. Bueno, claramente tiene un alcance muy amplio dentro de su área de trabajo. ¿Nos podría contar qué lo atrajo a dedicarse a la astronomía, investigación y divulgación? Uy, es una respuesta que es difícil. Mira, yo era de los niños que alguna vez cuando pequeño me dieron de regalo un juego de química, ¿sí? Y yo feliz haciendo mis experimentos químicos, hasta que llegó un momento que se me acabaron los reactivos que traía el equipo de química. Entonces empecé a averiguar dónde podía conseguir más. Claro, que estoy hablando del México de los finales de los 60, principios de los 70. En aquella época se podían hacer cosas que estoy seguro que hoy en día ya no se pueden. Por ejemplo, yo iba a un distribuidor de laboratorios químicos, yo era un chamaco de 14 años, 15 años, me vendían sin ningún problema una botella de 1 litro de ácido nítrico, otra de ácido clorhídrico, otra de ácido sulfúrico. Y ahí me tienes de regreso a mi casa en la Ciudad de México, en el transporte público, en el micro, diríamos aquí, y llevaba en la mochila 3 botellas de 1 litro cada uno de ácidos, ¿sí? Y no había ningún problema. Empecé a comprar probetas, matraces, y todo lo tenía en guacales de madera abajo de mi cama. En el baño de mi casa me ponía a hacer experimentos. Recuerdo que en la secundaria yo era un chavo bien popular porque sabía hacer pólvora y poniéndole sales de diferentes metales podía produjeran llamas de diferentes colores. Entonces empezamos a hacer algunos cohetes o cosas así, ¿no? Y eso me volvió popular. Claro, hoy en día no reconozco que esto es peligroso. De hecho, yo tuve suerte de que no me pasó nada, pero lo que sí debo decir es que yo era muy cuidadoso y siempre leía toda la literatura al respecto y lo hacía todo con mucho cuidado, ¿no? De hecho, siempre íbamos a probar nuestra pólvora a un lote baldío, ¿no? También recuerdo que alguna vez jugando, no sé, tenía 12 años, 14 años, me dio mucha curiosidad un proyector de diapositivas que tenía un tío mío que vivía en la casa y lo desarmé todo. Yo quise armarlo otra vez y ya no pude. Y cuando llegó mi tío, pues se enojó mucho conmigo, pues no estaban en la reunión ahí por mi tío. Entonces,
traté de hacerlo varias veces y luego construí uno con una caja de zapatos y unas lupas, y monté unas lupas en el centro de un, ¿cómo se llama?, del tubo de cartón de papel del baño. En fin, le construí un proyector de transparencias muy hechizo, ¿no? Y funcionaba. Entonces le llamó la atención a mi tío que le hizo uno de estos proyectores, ¿no? Y luego en otra ocasión había una epidemia de gusto por la astronomía porque iba a venir un cometa que supuestamente iba a ser muy visible, que es el cometa Kohoutek, ¿sí? Y pues aparecieron en casas de fotografía telescopios comprar, y yo no podía comprar un telescopio, entonces decidí hacerme uno, ¿no? Me conseguí un tubo de PVC y le puse unos lentes, y en fin, logré hacer un telescopio, ¿sí? Y eso es lo que me introdujo a la astronomía. En las vacaciones yo iba al pueblo de donde era mi padre, en la Sierra Norte de Puebla, Chignahuapan, Puebla, y pues en aquella época era un pueblo que tenía un cielo muy oscuro, y pues eso me permitía hacer mis primeras observaciones de cometas y planetas. Entonces, en general he estado muy interesado en todo, ¿no? En las matemáticas, en la química, en la física, en muchas cosas, ¿no? Y pues no sabría decirte de dónde me salió esa curiosidad. Lo que sí te puedo decir es que pues mis padres, si bien no estaban metidos en cuestiones de la ciencia, siempre nos comentaron a mí y a mis hermanos la curiosidad. Y algo que se hacían ellos era llenarnos la casa de libros. Pues leíamos y leíamos muchos libros y eso daba lugar a más preguntas, ¿no? Luego, en los años 70, nos cambiamos a la Ciudad de México, y estando yo en preparatoria, mi madre tenía una cafetería en Avenida Insurgentes. Y ahí resulta que era una cafetería muy especial, porque el 80-90% de la clientela era clientela fija, y llegaba a la misma hora, quería la misma mesa para estar ahí. Entonces eran grupos que llegaban y discutían de muchas cuestiones, pero parte de esos grupos resultó que eran maestros de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En particular había varios matemáticos. Entonces me fui acercando a ellos y ellos son los que me introdujeron a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Yo no sabía que había una escuela donde no podía estudiar ciencias. Pues a través de ellos es que me inicié en la Facultad de Ciencias y entré a la carrera de Física. Y ya estando en la carrera de Física me enteré que había un instituto de astronomía, me interesaba mucho la astronomía, y así es como acabé haciendo mi tesis de licenciatura en astronomía. Y luego pues ya virtualmente me fui a un posgrado en el extranjero. En aquella época no podíamos hacer un posgrado de astronomía en México, tenía uno que ir afuera. En fin, eso fue más o menos. Oh, wow. Su historia suena muy interesante, en especial la parte donde pues usted empezó a crear su propio conocimiento y empezó a aprender por su cuenta. Y mi pregunta es si desde ese tiempo tenía la semilla de divulgación, de querer compartir su conocimiento con los demás, o cuándo empezó a interesarle esto. Yo creo que fue desde un principio, ¿no? Porque, bueno, no sé qué actitud hacia la ciencia tienen otras personas, pero en mi caso el motivo principal era una curiosidad inmensa que sentía yo. Curiosidad. Yo quería saber cómo funcionaba todo, ¿no? Me acuerdo que mis familiares me decían que yo era el niño ¿por qué?, ¿no? Que siempre estaba ¿por qué funciona esto así? ¿Por qué lo otro es así? Y cuando yo descubría cómo funcionaba algo, estaba feliz, encantado, y lo que quería era compartirlo. Entonces regresaba con todos mis parientes que les había preguntado y que no me habían sabido dar una respuesta, y me decían, ya averigué por qué, y es por esto y por esto y por lo otro. También iba con mis compañeros de escuela, mis amigos, y siempre les estaba explicando por qué eran las cosas. Pues yo creo que la curiosidad por la ciencia y la divulgación, el gusto por compartir conocimiento, al menos en mi caso, iban de la mano. Claro, tiene sentido. Más tomando en cuenta su contexto, que para los que no lo sepan, el doctor Aguilar tiene un proyecto muy interesante, el taller de ciencias para jóvenes, y ¿podría contarnos más al respecto? Y mira, como les dije antes, yo en el 88 tuve la oportunidad de quedarme en Estados Unidos, pero decidí irme para acá, y la razón por la cual vine es porque me di cuenta, yo no lo sabía antes, pero ya que viví, que fueron 8 años en Estados Unidos,
5 de posgrado y 3 de posgrado, me di cuenta de por qué Estados Unidos y otros países del primer mundo son una potencia científica. Y es por lo siguiente, porque ellos se dan el lujo de escoger entre los mejores estudiantes de todo el mundo. ¿Sí? No sé si habrán por ahí escuchado noticias, que el premio Nobel lo ganaron 3 científicos americanos. ¿Sí? Uno nacido en la India, otro nacido en Tailandia y otro nacido en Japón. Científicos americanos, pero nacidos en otros lugares. ¿Qué es lo que ocurre? De que en Japón, el estudiante que logra ir a Estados Unidos es un estudiante muy seleccionado, es un estudiante que compitió contra muchos otros de su país y solo unos cuantos les ofrecieron la oportunidad de ir a Estados Unidos. Lo mismo en la India, lo mismo en muchos otros lugares, incluido. Entonces, cuando llegan a Estados Unidos, les dan una educación de primerísimo nivel, y cuando terminan, les ofrecen laboratorios montados, oficinas, buenos salarios, con lo cual los atraen. Entonces se quedan grupos de investigación de primerísimo nivel, ¿sí? Pero eso es en detrimento de los países de donde vinieron originalmente esos muchachos, ¿sí? Entonces yo vi eso, me di cuenta y pues no me gustaba y dije, bueno, yo sí quiero regresar a mi país, pero si quiero regresar a mi país, quiero pues, no sentarme en una oficina a hacer investigación. Yo obviamente quiero seguir haciendo investigación, pero quiero darle algo de regreso a mi país. Y por eso para mí era muy importante la educación y la divulgación. Y en particular con la educación, me daba cuenta que la mayor parte de los muchachos en México que están interesados en la ciencia, que los hay muchos, pues no tienen quien los guíe. O sea, en muchos casos, estos muchachos son los primeros de su familia que se acercan a la ciencia. Entonces sus familiares no saben cómo encauzarlos. De hecho, sus padres muchas veces, y con buena intención, les dicen, pero no te dediques a eso, ¿qué vas a vivir? Vas a ser simplemente un maestro de física o de matemáticas en la secundaria y ahí no tienes futuro. ¿Sí? Y en la televisión, pues se acostumbran a que la ciencia la hacen gente que son güeritos, de ojos azules, con apellidos extranjeros, porque pocas veces ven que un Ramírez o un González esté haciendo ciencia en la que aparezca en la televisión. ¿Sí? Eso no es así. O sea, en México y en otros países de desarrollo hay muchos científicos que están haciendo cosas bien interesantes y algunos proyectos son de gran relevancia e importancia para el desarrollo del país. Y solamente que no lo saben. De hecho, a lo largo del año, no quiero dar nombres específicos, pero varios amigos nos hemos acercado a cadenas de televisión a ver si nos abren un espacio para la divulgación y nunca lo hemos logrado. Siempre ven el interés comercial. Entonces decidimos que tenemos que abrir nuestros propios espacios para llegar a estos muchachos. Hay varios esfuerzos que hemos hecho, pero hay uno en particular que es el taller de ciencia para jóvenes, que ustedes muy orgullosos, somos muy orgullosos de haber logrado eso, ¿no? A ver, les platico un poquito la historia del taller de ciencia para jóvenes a grosso modo. El taller de ciencia para jóvenes no es idea mía. Esto la ideó un colega mío, ¿sí? Se llama Gil Borg. Él es investigador del Centro de Investigaciones en Matemáticas, el CIMAT, en Guanajuato. Él es el esposo de una amiga mía y los tres éramos estudiantes en Berkeley. Yo estaba en astronomía, mi amiga estaba en astronomía y él estaba en matemáticas. ¿Okay? Pero cuando llegó a México ya a vivir, a residir permanentemente en México, Gil Borg decidió organizar el primer taller de ciencia para jóvenes en el CIMAT, en Guanajuato. Y recuerdo que él me habló por teléfono y me dijo, oye Luis, te quiero invitar a esto que estoy creando, que se llama el taller de ciencia para jóvenes, quiero que des un curso de cosmología. Yo, ok, no te preocupes. Me dice, es a nivel de bachillerato, que son chavos muy motivados. Y le digo, sí, no te preocupes, voy a hacer una buena charla, un curso que sea menos. Y luego recuerdo que durante una semana me hablaba todos los días de forma muy insistente. Decía, no Luis, no has entendido. No es una clase común y corriente. Son chavos muy motivados, muy preguntones. Tienes que hacer un curso que sea muy motivante.
Al final le dije, Gil, ya entendí, no te preocupes, les voy a hacer un curso a la altura de los chavos. Bueno, pues arriba a Guanajuato, di mi curso y gran sorpresa. De verdad que estos chavos estaban bien motivados. Y eran los chavos que no dejaban de hacerme preguntas. Y no porque yo dijera algo, ya me lo aceptaban. Sino tenía que darles argumentos adicionales para que me creyeran. Me estaban constantemente interrogando con preguntas, en buen sentido, diciendo, pero si lo que usted dice es esto, entonces esto debía ser correcto también. Y me hacían pensar. Entonces yo estaba encantado con ese grupo. Al final del taller, Gil me invitó a su casa a cenar. Y ya estando ahí, tomando una copa de vino, etcétera, me dijo, bueno, ahora te voy a decir la razón verdadera por la cual te invité. Y dije, chibrón, no era para dar el curso. Dice, no, esa era la excusa. Dice, entonces, ¿para qué me invitaste? Entonces me contó la historia del taller Ciencia para Jóvenes. Me dijo que cuando él era un joven de bachillerato en Israel, pues no sabía bien qué hacer, aunque tenía inquietud de hacer matemáticas. Y que había un instituto, el Instituto Weizmann en Israel, que organizaba un taller de ciencia para jóvenes, para chavos de bachillerato de todo el país, Israel en este caso, y él asistió a nuestros talleres y ahí descubrió las matemáticas y se enamoró y eso lo decidió a dedicarse a las matemáticas. Entonces ahora que él estaba en México, quería darle a su país adoptivo algo. Se le había ocurrido reproducir el taller de ciencia para jóvenes. Dijo, Luis, la razón por la cual realmente te invité es para motivarte a que tú inicies otro taller de ciencia para jóvenes, pero no inicie nada. Yo sé que hay muchos científicos ahí y a lo mejor pueden organizar algo. En realidad lo que quería aquí era sembrar la semilla del taller de ciencia para jóvenes en muchos diferentes lugares del país. Yo cuando regresé dije, ¿qué hago? Voy con mi jefe inmediato superior y le hablo del taller de ciencia para jóvenes. Pues lo que va a ocurrir es que van a nombrar un comité que estudie la posibilidad de hacer esto, van a deliberar durante cierto tiempo y quién sabe si lleguen a una opinión favorable. Entonces dije, no, lo que tengo que hacer es dirigirme a unas ciertas personas, amigos míos, que yo sepa que van a resonar con la idea y que les va a encantar. Entonces así invité a un puñado de amigos, el doctor Leonardo Morales, del INIM en la UNAM, CENIN, Centro de Nanociencia y Nanotecnología, al doctor Eugenio Méndez, y al doctor Federico Greff, ambos del CICES, ¿sí? Y entre los cuatro iniciamos el taller de ciencia para jóvenes aquí en Ensenada. El primer taller ocurrió en el año 2001 y desde entonces había ocurrido sin interrupción hasta el año pasado, que no lo pudimos hacer lamentablemente por la pandemia. Y déjenme decirles que esto ha sido una experiencia hermosa. Aceptamos cada año 40 estudiantes de todo el país. Nosotros lo que buscamos es no hacer ninguna distinción. No nos importa de clase social sean, de qué lugar geográfico sean, qué género son. No, ninguno. De hecho, hacemos un esfuerzo mayor para conseguir finanzas suficientes para poderles sufragar por completo el viaje a los muchachos aceptados, que no tengan que poner ni un solo peso. Les pagamos el boleto de avión, la estancia, todo. ¿Sí? Otra clave muy importante del taller es que si bien estas 4 personas iniciamos el proyecto, rápidamente un grupo de investigadores del CICES, de la UNAM y de la UABC aquí localmente se involucraron en la organización del taller y gracias al esfuerzo de todos ellos es que el taller ha podido seguir adelante, ¿no? Las ganas que le echan a esto es realmente impresionante. De hecho, yo estoy un poco en broma que es el único taller que tiene cocineros y choferes con doctorado. Que, por ejemplo, muchas veces las instituciones que participan nos pueden dar infraestructura, por ejemplo, acceso a laboratorios o vehículos, pero no pueden brindarnos personal. Por ejemplo, no nos pueden brindar un chofer que maneje el vehículo. Entonces, entre nosotros, los del comité organizador, pues lo hacemos de choferes, y lo hacemos de cargadores, y lo hacemos de cocineros para cocinar, en fin. Y pues lo que los muchachos van descubriendo a lo largo del taller es que de repente es que el que está cocinando es un investigador del CICES o es un investigador de la UABC. Entonces, otra cosa que van aprendiendo no solo es la ciencia, sino el aspecto humano que hay detrás de la ciencia. El investigador no necesariamente es un profesor que está ahí en las alturas de la
Torre de Marfil, muy ocupado en sus investigaciones y no tiene tiempo para mirar hacia abajo. No, aquí ven que somos de carne y hueso, somos como cualquier otra persona y pues entre todos echamos adelante el taller, ¿no? Entonces, pues esto ha sido una experiencia muy bonita y algo que no habíamos pensado, pero después descubrimos que ocurría, es que con el desarrollo de la tecnología moderna de comunicación y las redes sociales, pues el taller no termina cuando termina oficialmente, sino los muchachos se regresan a sus lugares de origen y organizan grupos dentro de las redes sociales y se siguen viendo. Y pasan años y años y siguen comunicándose entre ellos y a veces organizan eventos y coinciden en Ciudad de México o en algún otro lugar y los que vienen de fuera se quedan alojados en casas de los que son locales y organizan eventos. Y hemos recibido muchos testimonios de muchachos diciéndonos que el taller realmente les cambió la vida, ¿no? Entonces esto ha sido pues de las actividades en las que me he involucrado que más satisfacción me ha producido. ¡Qué bonita historia! Oh. Y, por ejemplo, los chicos, los primeros, los del 2001, ¿sí se dedicaron a la ciencia o tomaron otros caminos? Y mira, lo que debimos haber hecho es mantener ligas y saber qué es lo que ha ocurrido con todos los extalleristas. Lamentablemente, como esto es un trabajo que hacemos completamente como voluntarios, pues no hemos tenido la capacidad de poderlo hacer. Todo lo que tenemos lo tenemos de manera anecdótica. Lo que sabemos es que una buena parte de los extalleristas sí se han dedicado a la ciencia y buena parte de ellos decidieron dedicarse a la ciencia debido al taller. Pero no sabría darte números específicos, qué porcentaje, ¿no? Lo que sí te puedo dar son muchas anécdotas. Por ejemplo, está la historia de una muchacha que venía de Querétaro y siempre había tenido interés en la medicina, ya había presentado examen de admisión a la Facultad de Medicina en la Universidad de Querétaro. Cuando ella llegó aquí, al taller de ciencia para jóvenes, pues ella ya había terminado el bachillerato, estaba esperando que iniciara la universidad y ya estaba aceptada en la Facultad de Medicina. Entonces llegó aquí y descubrió la oceanografía. No sabía nada sobre la ciencia llamada oceanografía y se enamoró de esto. Y cuando regresó dijo, no, pues yo lo que me quiero dedicar es a la oceanografía. Bueno, pasó el tiempo y como 2 o 3 meses después de terminar el taller, me habló por teléfono. Dijo, maestro, es que me quiero dedicar a la oceanografía, pero mis papás no me dejan. Y pues no sé cómo convencerlos. Entonces yo empecé a dar consejos y de no, mira, a lo mejor no conocen la oceanografía, tienes que hablarles un poco. Y me dicen ella en el teléfono, pero no me hable a mí no me tiene que convencer. Hable con mis padres. Y me pasa a su mamá inmediatamente. Y yo me quedé así medio congelado diciendo, ¿qué va a pasar? Pensé dentro de mí, bueno, ser una señora ya mayor, con ideas muy rígidas, que no le gustan las ideas. Y no para nada, sonaba como una mujer relativamente joven, pero que estaba aterrada, porque sabía que su hija desde pequeña había manifestado interés en hacer medicina, y de repente se había ido a este lugar en el norte del país que ella no conocía, y había regresado con estas ideas de dedicarse a una ciencia que ella ni conocía, oceanografía. Entonces pues tenía temor de que iba a hacer, ¿no? Entonces era temor a lo desconocido. Entonces, para hacer la historia corta, invitamos a los papás a que vinieran a Ensenada. Pues llegaron aquí, paseamos por los campus de la UABC, del CCS, de la UNAM, visitaron la Facultad de Ciencias Marinas, la Escuela de Ciencias Marinas aquí en la UABC, platicaron con investigadores y finalmente la dejaron venir. Bueno, terminó exitosamente la carrera y lo último que supe es que ya había sido aceptada para hacer una maestría en la Universidad de California en San Diego. Se iba para allá a hacer un posgrado, ¿no? Entonces, como esta, hay muchas otras historias, ¿no? Mira, a ver, déjame, aquí tengo unas citas de estudiantes, te las voy a leer. Sí. Mira, aquí hay uno. Creo que hay muchos talleres, cursos que informan
o forman académicamente a los jóvenes, pero este taller transforma. Esto lo dijo Linda Paola García Quintana del Taller Ciencia para Jóvenes 2019. Otra cita. Espero que más jóvenes puedan seguir asistiendo a este taller, porque si a mí me cambió la vida, lo hará con la de cualquiera. Grace Martínez, Taller Ciencia para Jóvenes 2018. Otra cita. Reforzado por la visita al Observatorio de San Pedro Mártir realizada en el taller, me uní a compañera Valeria Lizárraga Félix en su proyecto de crear un espacio para la divulgación de las ciencias espaciales. Así fue como el Club de Astronomía y Astronáutica Juvenil, CAAJ, nació, y el impacto que tuvo fue inesperadamente asombroso, llegando a escala nacional. Actualmente contamos con 6 sedes distribuidas en 4 estados de la República. Nancy Ruiz Domínguez, Taller Ciencia para Jóvenes 2016. ¡Wow! ¡Qué padre! Y sí han tenido un gran impacto, pues a causa del taller ya se han creado otras organizaciones de divulgación. Esto ha sido muy bonito. El problema, por otro lado, es que muchas veces es difícil convencer a las autoridades de que algo así es valioso y que vale la pena que lo financien. De hecho, los 20 años de existencia del taller nunca hemos tenido un presupuesto así ya apartado para nosotros, sino cada año tenemos que ir a tocar puertas. Afortunadamente, localmente aquí a nivel de Ensenada, tanto la UABC como el CCS como el UNAM han sido bastante generosos. Sin embargo, no tienen los recursos como para apoyar al 100% al taller. Entonces siempre tenemos que buscar financiamiento a nivel nacional. Y ahí es donde hemos obtenido, a veces sí, a veces no. Afortunadamente hemos logrado siempre conseguir para sacar adelante el taller, aunque pues sí, nos cuesta algo de trabajo convencer a la gente de esto, ¿no? ¿Y por qué cree que sea esto? ¿Por qué cree que sea tan difícil encontrar apoyo para proyectos de divulgación o de ciencia en general? Mira, a lo mejor me meto en problemas con lo que voy a decir, pero yo creo que hay que decirlo. El problema que tenemos es que vivimos en un país donde la mayor parte de la gente no entiende para qué es la ciencia, o no sabe para qué es la ciencia. Y en particular, entre la clase política, entre los dirigentes, y muchas veces también entre los mismos hombres de negocios, hay poco conocimiento sobre todo esto. Mucha gente cree que solamente los países ricos, por ser ricos, se puede dar el lujo de hacer ciencia. Lo que no se dan cuenta es que los países ricos son ricos porque le apostaron a la ciencia desde un principio. Por un ejemplo, en la escuela aprendemos sobre historia de México, historia universal, etc. Seguramente aprendieron sobre la historia de México, la independencia, etc. Y saben un poco de historia, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero lo que pocas veces dicen, por ejemplo, sobre la historia tecnológica de los países. Y si comparamos los primeros años de Estados Unidos independiente con los primeros años de México independiente, hay una gran diferencia en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Sí? En Estados Unidos estaban llenos de inventores. Empezaron a crear cadenas de producción, ¿sí? Etc. Mientras que en México simplemente importábamos de lo que llegaba de Europa, de lo que podíamos adquirir en Europa. Cuando fue la guerra del 47, pues no solo fue una cuestión de estrategia y de recursos humanos militares, sino también la calidad de las carabinas, de los fusiles que tenían. No eran los mismos. ¿Sí? Nosotros importábamos carabinas de Europa, los que nos habían quedado de tiempos de la colonia. Los americanos ya tenían sus cadenas de producción propias. ¿Sí? Y eso daba una gran ventaja. ¿Sí? Entonces, cuando un país le apuesta a la tecnología, pues entonces puede empezar a crear su propio futuro, forjar su propio destino. Yo a veces en mis pláticas de divulgación invito al final a la gente y les digo,
A ver, ¿por qué no podemos imaginar que hay, en lugar de comprar un celular Samsung, un celular Apple, ¿por qué no comprar un celular Martínez? ¿Por qué no podamos comprar un automóvil Ramírez? La gente como se ríe un poco. Le digo, ¿pero por qué se ríen? Si nos reímos, ya nos estamos derrotando a nosotros mismos. ¿Qué nos impide lograr todo eso? Les doy el ejemplo. Cuando yo era niño, Corea del Sur estaba muy por abajo de México. Yo recuerdo haber estudiado alguna vez en la escuela en la economía de Corea del Sur. Y había unas hambrunas tremendas. Y era un país completamente agrícola, por abajo de México. Hoy en día vean dónde está Corea del Sur. Marcas como Samsung en electrónica, Hyundai en automóviles, vean dónde están. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el desarrollo de Corea del Sur y México? Que Corea del Sur invirtió sostenidamente y durante mucho tiempo a la educación, a la investigación científica y a la investigación tecnológica, y lograron desarrollar su propia tecnología y tener sus cuadros altamente calificados. En México, por desgracia, la educación es un botín político, ¿sí? Y pues se usa para fines políticos, no para realmente dar. A mí me encantaría que se gastara una gran cantidad del presupuesto federal en educación y que los salarios de los maestros fueran a la par de lo que hacen. Los maestros son de los agentes sociales más importantes que hay. Pero, por otro lado, exigirles que estén constantemente capacitándose, que estén a buen nivel y que nos den una educación de muy buen nivel, porque ellos son los forjadores del futuro de México. Si queremos mejorar la situación a corto plazo de México, hay que invertirle a la economía, ¿sí? No hay de otra, es claro. Pero si queremos sacar al país adelante a largo plazo, también hay que invertirles a la educación, a la tecnología y a la ciencia, porque eso es lo que nos va a sacar adelante. Y entonces, en lugar de estar preocupándonos por salvar el campo todo el tiempo, podemos empezar a desarrollar tecnología propia, y con lo cual, con esto, pues realmente empezar a el nivel económico de toda la gente, ¿no? Entonces, pues nuestro problema es de ignorancia sobre para qué sirve la ciencia. La gente cree que la ciencia es un lujo. Déjenme darles dos ejemplos particulares. Porque yo cuando doy una plática sobre astronomía siempre me preguntan al final, oye, pero un país como México con tantos problemas sociales y económicos, ¿puede darse el lujo de hacer astronomía? ¿De qué le sirve a México saber que esta galaxia está más lejos que la otra, etcétera, no? Y pues yo creo que es una pregunta válida. Yo les digo que nunca se dan cuenta de las derramas a tener tecnológicas y económicas. ¿Quién? Y aquí van dos ejemplos concretos. El primero es el siguiente. En los años 60, en el siglo 70, la Casa de Moneda de México, que es la que produce los billetes y la moneda en nuestro país, pues dependía de la producción en el extranjero. Hacer papel moneda no es trivial. Tienen que tener muchos diseños y cosas así, muchas cosas finas para evitar falsificación. Entonces, el propósito de la Casa de Moneda Mexicana era ser independientes, ser autosuficientes en la creación del papel moneda. Entonces, pues, gradualmente lograron empezar a producir papel moneda localmente. Pero el problema que tenían el cuello de botella era lograr las placas maestras con las cuales se imprimen las diferentes capas de papel, de forma del papel moneda. Pero estas placas son esencialmente hechas de acero inoxidable, algo muy duro, pero con un punzón se va grabando todo el diseño que se va a transmitir al papel moneda. Y eso es lo que no había manera de hacerlo aquí. Se hacían los diseños, pero no se podían grabar las placas maestras. Entonces, en una expo tecnológica que organizó el UNAM, los del Banco de México descubrieron que la astronomía, el grupo de instrumentación, hacía máquinas para controlar telescopios. ¿Y qué es un telescopio? Sino una máquina mecánica, un cachivache mecánico muy grande, pero que es controlado con una precisión tremenda. Entonces le pidieron a astronomía si podían ayudarles a crear algo para
marcar las placas maestras. Y lo hicieron. De hecho, hicieron lo que hoy en día se conoce como una máquina de control numérico. En aquella época todavía no había muy pocas. Entonces podían meter el diseño en la computadora y la computadora guiaba a una máquina que era la que transmitía con un punzón el diseño a las placas maestras. Y con eso se pudieron imprimir los billetes en México. Eso fue gracias a un desarrollo liderado por un investigador de astronomía, Ruiz Schneider. Otro ejemplo. Hoy todo el mundo depende del Internet, ¿no? Nos comunicamos con cualquier otra parte del mundo. Bueno, déjenme decirles que el primer nodo que hubo en el país se logró gracias a un astrónomo, ¿sí? La doctora Gloria Kirchberger, que era directora del Instituto de Astronomía. Y ella se dio cuenta que para poder colaborar con proyectos internacionales, el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir necesitaría tener una conexión de datos a la red que ya había en ese entonces. Entonces, a través de gente que ella conocía en la Universidad de Boulder, en el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas, lograron una conexión satelital entre Boulder, Colorado, el satélite Morelos 1, Ciudad de México, la sede en Ciudad de México del Instituto de Astronomía, y luego hacia Ensenada y hacia San Pedro Mártir. Entonces, el primer nodo de comunicación satelital de Internet que hubo en México se logró gracias a astrónomos. Entonces, digan ustedes si la ciencia, aunque sea básica, reditúa o no reditúa. Claramente invertir en la ciencia fomenta el crecimiento de un país, como comenta usted, los ejemplos sobran. Sí, pero el problema es que muchas veces la gente en general lo ignora y no hace la conexión, ¿no? Sí, tiene razón. Mucha gente lo mira ajeno a sus vidas, pese al alto impacto que tiene. Pues sí, por tanto tenemos un trabajo pues, abrumador para hacer que el resto de la sociedad entienda la importancia de la educación, tecnología y ciencia. Pero pues yo espero que sea como un efecto bola de nieve. ¿Sí? Que ustedes, los que hay en su generación, son más de los que había en mi generación, digo proporcionalmente al resto de la población. Y que la generación que venga después de ustedes sea todavía mayor y con el tiempo esto vaya creciendo más y más y más. Sí, aunque también lo he discutido con Santi y parece ser que un pensamiento popular entre nuestros compañeros y pues otras personas jóvenes que les interesa la ciencia es, a resumidas cuentas, escapar de Latinoamérica. O sea que son personas que sí les apasiona mucho la ciencia y sí se quieren dedicar a ello, pero no en México. Y pues sí, nomás están buscando la forma de irse y poder vivir en otra parte. Pero pues me frustra un poco porque para poder darle más oportunidades a las personas que vienen detrás de nosotros y poder hacer un cambio aquí en México, pues la manera más directa de hacerlo es estando aquí en México. Entonces, no sé qué tanto vayamos a poder ayudar a la siguiente generación si una gran parte de la nuestra no está dispuesta a hacer la labor. Pues sí, así es, necesitamos ir convenciendo al resto de la sociedad para que abra más oportunidades a muchachos que quieran dedicarse a la tecnología o la ciencia. Y pues, ya hablando No me refiero a reproducir ciencia de otros lados, digo, tecnología, sino producir nuestra propia tecnología. Sí, claro. Y pues usted es un ejemplo claro de ello. Usted ha hecho ciencia. Y pues si quiere contarnos más al respecto, quisiera hablarnos de su trabajo en Gaia, que sabemos que es muy interesante. Ok, muy bien. Déjame ver. Ya. Una de las variables más importantes de la astronomía es la distancia, conocer la distancia. Si tú estás en la noche en el campo, te fuiste de campamento y estás ahí en la fogata,
y de repente ves a la distancia una lucecita que se mueve, pues en realidad no sabes qué es. Podría ser una luciérnaga que está a 100 metros de ti, podría ser un automóvil que está a 1 kilómetro de ti, podría ser incluso una avioneta que está volando a 10 kilómetros de ti. ¿Sí? Si no sabes la distancia, pues no puedes distinguir entre uno y el otro, tú nomás ves un puntito de luz que se está moviendo ahí. Lo mismo nos pasa con las estrellas. A menos que conozcamos la distancia a las estrellas, pues no vamos a poder saber, por ejemplo, cuál es su brillo intrínseco. ¿Sí? Por ejemplo, tú podrías tener dos estrellas que se ven de la misma intensidad luminosa, exactamente la misma, pero uno podría ser fácilmente 1000 veces más brillante que la otra, simplemente que está mucho más lejos. ¿Okay? Entonces, necesitamos saber las distancias. Pero si las estrellas están tan lejanas, ¿cómo sabemos la distancia? Entonces, para saber la distancia, los astrónomos han creado toda una serie de diferentes métodos. Y esos métodos nos sirven para conocer distancias a objetos que tienen diferentes distancias de nosotros. Por ejemplo, hay un método que nos sirve para medir distancias a estrellas relativamente cercanas. Hay otro método que nos sirve para encontrar distancias a estrellas más lejanas, pero dentro de la galaxia. Hay otro método que nos sirve para encontrar distancias a las galaxias más cercanas, y así sucesivamente. Entonces, es una cadena de métodos, le llaman la escalera de distancias. A medida que nos vamos de un método a otro más distante, la precisión va disminuyendo. ¿Sí? Y la calibración de un método se basa en la precisión que tiene el método anterior. Por eso es importante calibrar muy bien el método que está en la base de la escalera. Y este es el método del paralaje, que es el que sirve para las estrellas más cercanas. ¿Cómo funciona el paralaje? ¿Por qué tenemos dos ojos que ven hacia el frente? No sé si lo han preguntado. Si se fijan en el reino animal, muchos animales, la mayoría no tienen ojos que ven al frente, tienen ojos que ven uno de cada lado, por ejemplo los caballos. ¿Y por qué es esto? Pues porque eso nos da una visión mucho más periférica. Y si uno es un herbívoro que está comiendo pasto en una planicie africana, pues necesita saber si por ahí anda el león o el tigre que te van a comer. Entonces por eso te interesa tener una visión periférica. Si te fijas, nosotros tenemos ojos que ven para la misma dirección, entonces sale sobrando. ¿Para qué desperdiciamos recursos teniendo dos ojos que ven en la misma dirección? Esto es lo que se llama visión binocular. Bueno, la razón es porque entonces puedes ver en tercera dimensión. Si ustedes cierran uno de sus ojos y voltean alrededor, se van a dar cuenta que dejan de apreciar tercera dimensión, la distancia. Todo lo ven como si fuera una fotografía plana. Lo que pasa es que lo que ve el ojo izquierdo no es exactamente lo que ve el ojo derecho. Hay una pequeña diferencia. De hecho, si ven la misma escena cerrando un ojo o cerrando el otro, se van a dar cuenta que hay un pequeño cambio. Y entre más cercano esté el objeto a ustedes, mayor es el cambio que van a ver cuando ven con un ojo o con otro. Este desplazamiento angular es aparente, es debido al cambio del ojo que estamos viendo, es lo que se llama paralaje. Y gracias a eso lo interpreta el cerebro y nos da información sobre la distancia. Por eso podemos apreciar el entorno a nuestro alrededor en tercera dimensión, pero a cierta distancia. Cuando los objetos ya están cientos de metros distantes o kilómetros, ya no lo apreciamos en tercera dimensión. Por ejemplo, aquí en Ensenada estamos acostumbrados a ver la punta banda, pero la punta banda lo vemos como un objeto en dos dimensiones, no apreciamos el volumen, porque ya está demasiado lejos. ¿Okay? ¿Qué necesitaríamos para poder apreciar la tercera dimensión de la punta banda? Pues necesitaríamos tener unos ojos que estén más separados unos de nosotros. Entre más separados estén nuestros ojos, podemos apreciar la distancia de objetos más y más lejanos. En el caso del paralaje, de la astronomía, lo que hacemos es que nos fijamos en una estrella que le queremos medir la distancia y le tomamos una foto. Esperamos medio año y le volvemos a tomar otra foto.
pero medio año después ya no estamos en la misma posición. La Tierra ya está del otro lado del Sol. Entonces utilizamos el diámetro de la órbita de la Tierra como la distancia entre nuestros ojos, por así decirlo. Y entonces podemos medir el paralaje de estas estrellas y por lo tanto su importancia. Sin embargo, aunque utilicemos el diámetro de la órbita de la Tierra, las estrellas están tan distantes que los paralajes son muy chiquitos. Incluso por la estrella más cercana a nosotros, que es Próxima Centauri, estamos hablando de 4 años luz y su desplazamiento es menos de un segundo de arco, ¿sí? Entonces, para medir distancias de estrellas necesitamos medir ángulos, desplazamientos angulares minúsculos. Para darles una idea de que es un segundo de arco, ustedes agarran una moneda de 10 pesos, ¿sí?, y se la llevan a 10 kilómetros de distancia. Eso es un segundo de arco. Ustedes no lo van a poder apreciar. Sería un telescopio, ¿sí? Pues así son los desplazamientos tan chiquitos que estamos hablando. Y un telescopio tiene sus límites. ¿Por qué? Porque por mucho que aumentemos la imagen, estamos en el fondo de un océano de aire, que es la atmósfera. Y la atmósfera, la turbulencia que hay, el viento, produce que la imagen no esté bien fija, sino produce oscilaciones en la imagen que nos impiden medir ángulos tan pequeños. Por eso, para medir distancia necesitamos realmente irnos al espacio. Y esta es la misión Gaia, que fue lanzado por la Agencia Espacial Europea en el año 2013. Lo que está haciendo Gaia es, desde el espacio, medir con unos sensores de una precisión exquisita los paralajes de aproximadamente 1.700 millones de estrellas en nuestra galaxia, lo cual es un número enorme. Ahora, la precisión de Gaia es fantástica, es difícil de entender. Tiene una resolución angular tan grande que puede distinguir una moneda de 10 pesos en la superficie de la Luna de la Tierra. De hecho, Gaia, si hubiera una hormiguita en la Luna, nos podría decir si la hormiguita está del lado izquierdo o del lado derecho de la moneda de 10 pesos. Esa es la precisión tan fantástica que tiene Gaia. Entonces Gaia nos va a dar el primer mapa tridimensional de toda la galaxia. Gaia fue lanzado en el año 2013, empezó a colectar datos en 2014, sigue funcionando, nunca para, o sea, constantemente está escudriñando el cielo, y con los datos que manda a la Tierra, pues hay un grupo de científicos que están analizando todos estos datos y creando estos mapas tridimensionales. Originalmente Gaia iba a funcionar 5 años, o sea, hasta el año 2019, pero ha dado datos de tan buena calidad y como no se le ha acabado el combustible, pues la Agencia Espacial Europea ha decidido mantenerla funcionando. Entonces, hasta donde sabemos ahorita, por lo pronto va a seguir funcionando hasta el año 2021, pero es posible que pueda seguir hasta el año 2025, que es cuando se estima que finalmente se le va a acabar el combustible. Entonces, algo bien interesante, porque nunca antes habíamos tenido tanta información de tan buena calidad sobre tantas estrellas como la que nos está brindando Gaia. Y pues yo participo en algunas investigaciones que se están haciendo con estos datos de Gaia. Ok, entonces toda la información que está recibiendo Gaia después se distribuye a diferentes investigadores en el mundo y es lo que toman y analizan para pues hacer sus investigaciones. Mira, los datos que se reciben no son los paralajes, sino es información de la telemetría del satélite. Son muchísimos los datos y es necesario procesarlos. Por ejemplo, tienes que tomar en cuenta el momento que viste una estrella en particular, en qué posición exactamente estaba el satélite, qué orientación espacial tenía el satélite, en fin, muchas variables. Entonces tienes que procesar todos esos datos para finalmente ya sacar paralaje. Entonces hay un grupo de investigadores, astrónomos, de ciencias de la informática, etc. Es un grupo como de 300 personas que trabajan en Europa y
que procesan estos datos y cada cierto tiempo sacan los datos ya procesados que hay hasta cierta época. Se le llaman las remesas públicas de datos. Y ahorita en Gaia, por ejemplo, el diciembre pasado salió la tercera remesa pública de datos. Pues cada cierto tiempo los van publicando. Y claro, cada remesa pública contiene datos de los objetos anteriores, pero cada vez con mayor precisión. Ahora, algo interesante de Gaia es que a pesar de que fue diseñado, construido, creado y financiado por la Comunidad Europea, en cuanto salen las remesas públicas de datos, estas remesas las hacen públicas a todo el mundo, no solo a los investigadores europeos. Cualquier persona que tenga una conexión a Internet puede tener acceso a esos datos. ¿Sí? Esto te habla de lo internacional que es la ciencia. La ciencia no reconoce fronteras, la ciencia siempre es internacional. Tengo una duda sobre esto que comentó del paralaje. Menciona que usamos el diámetro de nuestra órbita alrededor del Sol para nuestras observaciones. ¿Es esta la mejor opción que tenemos actualmente? Bueno, en realidad te hice una pequeña mentira. Gaia no utiliza el diámetro de la órbita de la Tierra, porque Gaia está un poco más distante. Está en lo que se llama el punto L2 de Lagrange del sistema Tierra-Sol. A ver, me explico. Imagínate que empieza el Sol, que vas en línea recta hacia la Tierra. Esos son 150 millones de kilómetros. ¿Okay? Bueno, continúa en la misma dirección 1,5 millones de kilómetros más. ¿Sí? Ese es el punto L2 de Lagrange. Y a medida que la Tierra le da vueltas al Sol, el punto L2 de Lagrange también le da vueltas, porque siempre está alineado con la Tierra y el Sol. ¿Qué tiene en particular el punto L2 de Lagrange? Es uno de 5 puntos diferentes que hay, en donde todas las fuerzas gravitacionales e inerciales que hay se cancelan entre sí. Entonces tú dejas un aparato espacial ahí, pues se puede quedar mucho tiempo sin necesidad de quemar combustible. ¿Sí? Lo que pasa en el punto L2 de Lagrange es que la fuerza de tracción combinada del Sol y la Tierra, ¿sí?, contrarresta exactamente el efecto centrífugo de dar vueltas alrededor del Sol. Y entonces pues, se queda ahí quietecito el satélite Gaia, ¿no? Entonces lo que utiliza Gaia para medir paralajes no es el diámetro de la órbita de la Tierra, sino es el diámetro de la órbita del punto L2 de Lagrange, lo cual es ligeramente más grande. En el futuro, a lo mejor se puede lanzar otra misión como Gaia, pero que esté más lejos del Sol y por lo tanto de una base mayor, ¿no?, para medir el paralaje. Claro que aquí hay un problema. El problema es que entre más distante, pues más tarda el objeto en completar una vuelta alrededor del Sol. Si nos vamos a Neptuno, pues ya estás hablando de varias decenas de años, ¿sí? Entonces, o te armas de paciencia y esperas esas decenas de años, o mandas no un satélite, sino varios satélites, y los posicionas en diferentes lugares, digamos sobre la órbita de Neptuno. Entonces ahora sí estás midiendo simultáneamente paralaje desde diferentes posiciones. Eso podría ser. Justo respondió mi siguiente pregunta. Si era posible llevar este paralaje hasta la órbita de Neptuno, ¿no? Pues, de ser posible sí es, pero ahorita en este momento no hay planeado una misión así. De hecho, ya la Agencia Espacial Europea está empezando a pedirle a los investigadores que empiecen a elaborar posibilidades sobre lo que sería el sucesor de Gaia para someterlos a concurso. Porque esas misiones son largas, o sea, desde que Gaia fue propuesta por primera vez a que voló, fueron como 20 años. Entonces, si Gaia va a terminar en el año 2025, pues ya se nos hizo tarde para empezar a diseñar lo que va a ser la siguiente misión. Sí, tiene razón. Algo que he sacado de hablar con investigadores, ya sea aquí en el podcast o en la misma Facultad de Ciencias, es que los proyectos científicos no duran 1 año o 2, más bien son décadas de trabajo. Sí, a veces es así.
Mira, y eso me lleva a otra cosa que es importante que la gente entienda. En México estamos acostumbrados de que cada gobierno que viene impone su propia política y muchas veces deja de apoyar proyectos de sexenios anteriores y quiere poner los suyos propios. Pero la ciencia no funciona así. La ciencia necesita tener garantizado un cierto apoyo con tiempos que van más allá de un sexenio. ¿Sí? Hace unos meses tuvimos una discusión por los famosos fideicomisos que el gobierno actual desapareció. Y decía el gobierno, bueno, pero es que había mucha corrupción asociada a esos fideicomisos, los vamos a quitar y no se preocupen ustedes científicos, los vamos a seguir apoyando. Pero lo que no ven es que un fideicomiso está garantizado, aunque cambie el gobierno. Mientras que te metan directamente en el presupuesto federal, pues depende de qué humor está el gobierno en ese tiempo dado. Entonces, lo que nos daba el fideicomiso, que desapareció ahora con los fideicomisos, fue la seguridad a largo plazo. El que sabías que si te metías a un proyecto que había sido aprobado, pues el financiamiento iba a continuar aunque terminara el sexenio. Eso es lo que ya no tenemos. ¿Sí? Si había problemas de corrupción en algunos fideicomisos, yo creo que debieron atacar esos problemas de corrupción, pero no por eso desaparecerlos. Entonces ahí hay una característica del fideicomiso que creo que el gobierno no entendía, no entiende. La gente tampoco es garantizarte la continuidad en el tiempo. Yo tengo una duda sobre esto de los fideicomisos. ¿Quién toma estas decisiones? ¿Son solo políticos y servidores públicos o hay un comité de científicos que pues también están ahí dando su opinión? ¿O quién toma esta clase de decisiones? A ver, mira, un fideicomiso es un esquema de financiamiento y lo puedes aplicar en un rubro, lo puedes aplicar en la ciencia, la economía, el desarrollo social, muchas cosas. ¿Sí? Entonces había fideicomisos muy diversos, en particular los que había para financiar lo que era la ciencia y las artes, el arte. ¿Sí? Aunque también había muchos otros tipos de fideicomisos. No me estoy hablando por los que conozco, sobre la ciencia. ¿Sí? Entonces, cada fideicomiso tenía su mecanismo para dar estos recursos, para dar acceso a estos recursos. En el caso de las ciencias, tú lo que tienes que hacer es proponer un proyecto que cumple ciertas características y entonces hay un comité que es el que evalúa estos proyectos, ¿sí? Y entonces da recomendaciones para que un grupo, que es el que realmente administra el fideicomiso, los otorgue. ¿Okay? Pues así funcionaba la cosa. Y en muchos de estos fideicomisos era, por ejemplo, el CONACYT el que se encargaba de administrarlo, y había o hay comités independientes, hechos por investigadores, que eran los que evaluaban. Y en estos comités la gente era muy cuidadosa. Los administradores cuidaban mucho que, por ejemplo, no hubiera conflictos de interés, que no existiera que en el comité evaluador, uno de los proyectos a evaluar, participara uno de los evaluadores, ¿no? Siempre cuando esto ocurría, pues el evaluador en particular no participaba en la evaluación de ese proyecto, ¿no? Entonces tenemos armado todo un esquema de evaluación para lograr que los fondos se distribuyeran de la manera más justa posible, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta donde yo estoy consciente, yo creo que estos fideicomisos de área de ciencias pues, estaban bastante bien administrados. Claro, si hay casos de corrupción que bien los puede haber, que simplemente yo los ignoro, pues lo que había que hacer es denunciarlos y perseguir a las personas involucradas, hasta armarles un juicio, no simplemente arrancar de raíz todo el fideicomiso. De hecho, hace unos meses, hace unos 3 capítulos, salió este mismo tema sobre el efecto que tiene la desaparición de estos fideicomisos. Aún tenemos pendiente hacer un capítulo al respecto. Y hablando sobre financiamiento de proyectos, ¿qué proyectos de astronomía hay en México actualmente?
Bueno, hay muchos, pero te platicaré de los más importantes, ¿no? Uno muy importante es que existe una cosa, se llama el Sloan Survey. Este es un catastro que se está haciendo de todo el cielo, donde se observan estrellas y galaxias. ¿Sí? Esto se diseñó ya hace varias décadas y todo inició, creo que en Caltech, en California, y la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey. ¿Sí? Y entonces crearon un observatorio, que es el Apache Point Observatory, donde pusieron un telescopio dedicado exclusivamente a hacer este survey o catastro de todo el cielo. Entonces diseñaron una cámara que era única en su tiempo, con un campo muy grande, con una serie de filtros que te permiten tomar fotografías con diferentes colores de todo el cielo y estar patrullando todo el cielo. Esto ha sido increíblemente exitoso. Ha sido de los proyectos más exitosos en la astronomía a nivel mundial. Y pues ya que terminaron el primer catálogo, el primer catastro, pues ya estaban encarrerados teniendo todo, pues hicieron mejoras a la cámara y a los instrumentos por el avance tecnológico que había habido en esos años. Y se empezó a generar un segundo catastro. Bueno, ahorita ya terminaron el cuarto, están a punto de empezar el quinto. Y cada nuevo catastro da información adicional que nos tenían. Y desde hace unos años, México decidió entrar a este proyecto. Claro que este es un proyecto que cuesta dinero entrarle, porque es toda una infraestructura que ha sido creada y pues hay que pagarla de alguna manera. Entonces, la UNAM, el Instituto de Astronomía, le entró a esto, pero nos costó y nos sigue costando dinero. Cada año hay que pagar la suscripción. Pero esto le ha abierto las puertas a muchos astrónomos mexicanos a poder colaborar en proyectos, investigaciones, cuya datos pues de otra manera no se podían obtener. ¿Ok? Entonces, yo te diré que esto del SLOAN es uno de los colaboraciones internacionales más exitosos que ha tenido la astronomía mexicana. De hecho, hay un proyecto particular que es una derivada de uno de estos catastros que se llama Apogee, y en eso están muy metidos varios astrónomos de la comunidad mexicana. Wow, realmente no sabía que México estaba en proyectos tan grandes y de escala internacional. De hecho, si me permite sugerírtelo, hay otro investigador aquí en Ensenada, un astrónomo que se llama Carlos Román, que es él ahorita nuestro oficial de SLOAN aquí en México. Es el punto de contacto. Entonces, yo creo que en uno de sus podcasts deberían invitarlo a él, Carlos Román, a que les platique de este proyecto. Oh, sí, estaría excelente. Muchas gracias por la recomendación. Finalmente, no sé si tenga algún comentario o mensaje para el público que nos escucha. Nada en particular. Si acaso les diría que lo que sea, de que muchos piensan que solo los países ricos pueden darse el lujo de hacer ciencia. Pero en realidad los países ricos son ricos porque desde sus orígenes le apostaron a la ciencia y la tecnología. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos hoy. Si quieren que continuemos esta conversación en un futuro, es cuestión de que me escriban y también les puedo pasar los datos de Carlos Román. ¿Okay? Lo Sí, apreciamos mucho. también nos vemos en clase. Ok. Espero ya pronto empezar a dar otra vez el curso que daba de mecánica. Esperemos que sí. Ojalá que sí. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Adiós. que le vaya bien.